Primera de Corintios 3:16. Vamos a leer alguna cosita más, pero vamos a comenzar con esto. Es un texto muy recordado que tiene que estar bien marcado en nuestras Biblias. Dice así, Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, damos el pistoletazo con este versículo. Cuando nosotros estudiamos teología y la organizamos, nosotros estudiamos, explicamos, enseñamos en general que en el momento en el que nosotros hemos creído en Cristo y lo hemos aceptado, nos convertimos en hijos de Dios. Y vivimos ese paso y ese trayecto de conversión en el cual éramos ajenos, éramos personas enemistadas en contra, éramos pecadores y sin embargo ahora somos personas justificadas, hijos libres, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros, o mejor, por ejemplo, lo podemos enfocar en tercera persona. Cuando alguien acepta a Cristo y cambia su condición espiritual, soluciona el problema de Génesis 3, viene el Espíritu Santo a morar en él. Esa es la conversión y ese es el acto de la conversión y lo que sucede espiritualmente en la vida de una persona. Nosotros nos convertimos en templos espirituales de Dios y como también lo dice en 2 Corintios, un poco más adelante, nos convertimos también en templo del Espíritu Santo. En ambos versículos, que me quedo yo con el primero para leer al principio, somos templo, morada, es decir, que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Por eso nos tenemos que levantar como esas torres absolutas, que de eso ya hemos hablado alguna vez, ese símil, como esas torres en las cuales Dios, o a través de las cuales Dios pueda obrar en su campo. Primero, nos tenemos que levantar como esa torre espiritual, ese templo espiritual, pero de una forma interna, dentro de nosotros. ¿Qué quiero decir? Que yo tengo que buscar en mi vida esa espiritualidad, y cuando digo espiritualidad, me refiero a esa búsqueda de la concentración espiritual, de la oración, de la palabra, enraizar, comprender, guardar y experimentar y buscar a partir de eso la evangelización del mundo. Los obreros que se levantaron en la iglesia primitiva, y nos vamos a quedar sobre todo en el núcleo más pequeño, que son los 12 apóstoles, más todos los discípulos que Jesús tenía alrededor y que también le seguían, estuvieron 3 años concentradamente con él. 3 años escuchando sus palabras, conviviendo, aprendiendo y cambiando su condición. En el momento en el que Jesús fallece, muere, es matado, asesinado y luego resucita al tercer día, está durante 40 días pareciéndose a esos discípulos, dándoles el mensaje que necesitaban y esas últimas capacitaciones para que ellos fuesen a hacer la evangelización solos. Cuando Jesús por fin asciende a los cielos después de esos 40 días, hay 10 días de concentración y quietud en ese aposento alto donde ya estaban preparando su futuro. Lo habían recibido todo y en ese punto exactamente no necesitaban nada más aparte de ese cumplimiento de la promesa. Es decir, ellos tenían el mensaje que Dios les había estado dando desde el principio. Ellos tenían el mensaje claro, tenían el contenido, tenían además la esperanza futura y la orden que tenían que llevar a cabo. La orden, la esperanza futura de la evangelización del mundo. Y por fin, lo que ellos también tenían, iban a tener, era algo muy importante, ese día especial en el cual llegaba el cumplimiento de la palabra, que es el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, los primeros versículos. Cuando todo esto ocurre, forma un antes y un después en la iglesia. Ellos, de ser personas, seguramente todos o la mayoría, ser personas muy religiosas, con una tradición, un pensamiento, una cultura, acabaron convirtiéndose en personas
no simplemente con un exterior o un conocimiento o una tradición, sino con un interior espiritual muy poderoso. Como ellos tenían esta vida espiritual fuerte, ellos podían tener la experiencia luego más tarde de la evangelización del mundo. En Hechos capítulo 2, el versículo 22, que lo vamos a leer para recordarlo y traerlo fresco a nuestra memoria, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. De alguna forma, esto habla del culto. Ellos tenían culto, ellos tenían su día de culto. En aquel momento pasó a ser el domingo porque era el día en el que resucitó Jesucristo y por lo tanto, en el día de la resurrección, tan importante espiritualmente, era cuando ellos se reunían a recordar la obra de Cristo. Ellos tenían su día de culto, pero más allá de su día de culto, versículos 46 y 47, alabando a Dios, no, perdón, 46, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor cada día, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. También había una experiencia que era diaria. Todos los días juntos, todos los días estaban dentro de esa corriente. Todos los días. Cada día, no solamente el día del Señor, o de una forma especial estaban en esos 40 días o los 10 del aposento alto, cada día disfrutaban, experimentaban juntos su vida espiritual. También, por supuesto, si vamos al capítulo 3, los primeros versículos, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Había también tiempos durante el día donde de una forma particular, profunda, daban culto a Dios, iban a orar. Vemos que era la costumbre, vemos que era también la forma en la que ellos iban a dar culto y tenían su tiempo marcado. Esto es lo que durante tanto tiempo hemos estado enseñando un poquito, ¿no? De una forma muy resumida. ¿Qué es? Que tenemos que vivir un tiempo, me quedo con la segunda parte, en el cual estemos de una forma 24 horas dentro del pacto y del corazón de Dios. Cada día, todos los días, en todo momento, aferrándome a esto. ¿Cómo puedo llegar a esas 24 horas? Cuando yo tengo mi tiempo marcado. Es decir, mañana y noche tienen que ser tiempos y momentos en los cuales yo esté edificando ese templo espiritual dentro de mí, para que entendamos un poco con este símil. Si yo durante la mañana y la noche estoy edificando este templo, el resto del día, que es lo que hay en medio, es el momento y el tiempo en el que yo estoy trabajando, estoy con mi familia o estoy estudiando, estoy experimentando y estoy viendo el plan y la obra de Dios. Siempre y cuando, como ese bocadillo, ese sándwich, tiene que estar encima y debajo, compuesto por tiempos de oración concentrada, tiempos de estudio concentrados, tiempos donde de verdad yo estoy exprimiendo la palabra y yo estoy dentro de esta gracia. Luego, quiero tener 3 tiempos, pues gloria a Dios, quiero tener 5, 7, 10, pues será fantástico, pero por lo menos un ratito antes en la mañana y un ratito al final, a la noche, tiene que ser lo que a mí me ayude a tener esa respuesta. Después llegarán las obras. Llegarán las obras que ni siquiera la iglesia primitiva podía entender en aquel momento. ¿Cómo iban a llegar lenguas de fuego a nuestra cabeza, predicar en diferentes idiomas, salir al campo 3.000 personas? ¿Cómo puede ser esto? Era impensable, pero es que es lo que Dios hace a raíz de construir nosotros nuestro templo espiritual. Es decir, yo construyo mi templo espiritual, lo coloco de tal forma, lo adorno, lo construyo, para que Dios pueda obrar. Si yo al Espíritu Santo le dejo una habitación muy pequeñita dentro de mí, ¿el problema cuál va a ser? Que no tiene mucho margen de maniobra. Por eso mi interior
mi hombre interior, mi mujer interior, mi ser interior, tiene que ser grande, como un templo, como el templo de Salomón. Grande, precioso, bien colocado para poder ser útil y poder ser utilizado por Dios, donde el Espíritu Santo pueda obrar de una forma grande. Cuando yo estoy en mi campo, y aquí vamos a leer Hechos capítulo 18, tengo que conectar todas estas cosas. Vamos a leer el capítulo 18 y eso me va a dar un poquito la introducción para los siguientes puntos. En el primer versículo y en adelante dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y de luego continúa, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba encargado por entero la predicación de la palabra, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. El encuentro en Corinto de Pablo con Priscila y Aquila, el matrimonio. ¿Qué fue lo que les unió a ellos? Dice la palabra que eran del mismo oficio, tenían el mismo trabajo. Todos sabemos que montaban tiendas. Puede parecer fácil, pero no lo es. Es decir, eso tiene su complicación, eso tenía su labor, su artesanía, personas a tu alrededor, trabajadores, grandes proyectos. No era fácil. Así que ahí estaba Pablo, con Aquila y Priscila, que teniendo el mismo oficio conjuntamente, tuvieron la relación en ese oficio y fue lo que les unió para hacer la evangelización del mundo, ¿no? Fue un poco el pretexto. Y eso también tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que también levantar ese templo espiritual en nuestro lugar de trabajo o a través de nuestra ocupación o a través de nuestro talento. ¿Dónde Dios me ha puesto? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Qué personas tengo a mi alrededor con las que yo puedo conectar fácil? Puedo transmitirles el Evangelio, pero también, y esto es muy importante, quién o a quién tengo a mi alrededor en mi vida laboral, o también hablando de con remanentes, en su vida de estudiante, con el cual yo pueda hacer un equipo y yo pueda trabajar en ese campo. No es ay, qué bien, tú eres cristiano, yo también. No. Oye, vamos a juntarnos, vamos a orar cuando entremos, vamos a tener un tiempo de compartir la palabra, podemos invitar a alguien que pueda aquí dar, predicar, poder hacer un trabajo de grupo, vamos a hablar con otras personas, vamos a levantar discípulos aquí en esta empresa. Es decir, es el trabajo, es el templo espiritual dentro de mi ocupación o de mi trabajo. Yo tengo que, en mi lugar de trabajo, aparte de conectar, levantarme con él como ese especialista. Es lo que hizo José. José en su trabajo, aunque fuese como esclavo, fue un especialista. Da igual lo que sea, si es un trabajo más humilde o un trabajo más complejo, tengo que ser ese especialista. Tengo que levantar mi sistema espiritual de tal forma que yo pueda impactar en mi lugar de trabajo. No es mi esfuerzo, es la gracia que yo tengo donde yo estoy trabajando para poder glorificar a Dios y que eso sirva para el campo, no para mí ni para mi economía familiar, que eso tiene que servir para el campo y para la evangelización del mundo. Esta es la gracia que ellos recibieron y que la gente recibe en su campo. El trabajo no es ni más ni menos que una excusa para, primero, obtener la economía, para levantar la iglesia y para levantar la evangelización del mundo. Y en segundo lugar, es el sitio en el que Dios me ha puesto para encontrar discípulos. Además, Dios nos da la gracia para poder salvar la posteridad. Como he dicho antes, esto también me sirve, ese texto que hemos leído, como pretexto para explicar esto.
Tengo que levantarme como ese templo que salve la posteridad, que levante los remanentes. ¿A quién he mencionado yo en el versículo 5? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, es decir, Silas, compañero de Pablo, que sobre todo lo podemos leer en el capítulo 16, por ejemplo, levanta a Timoteo, también en esos capítulos, levanta a Timoteo, que era un remanente de Listra, y aquí podemos leer las cartas de Pablo a Timoteo, y ya no es el remanente o el jovencito o aquel que está aprendiendo que está a mi lado. Aquí, en este caso, es el discípulo que es enviado al campo para hacer labor de evangelista. Ya no es simplemente el discípulo, ya es discípulo, colaborador y colega en el sentido de trabajador, de mi compañero de trabajo, compañero coobrero, por si es una palabra que existe y si no existe, pues la acuñamos nosotros. Es un coobrero, es decir, es un obrero que trabaja juntamente conmigo. Así es como se levanta la posteridad, no haciendo cosas. Es que, por ejemplo, yo ahora me vienen en mente. Una vez una persona me explica que había participado en el culto infantil de su iglesia y la experiencia que esa persona tuvo en el culto infantil fue tan desagradable que le daban ganas de llorar. Y lo voy a explicar. No era porque hacía algo malo o trataba mal a los niños o les explicaba una herejía o una cosa extraña. No, era porque trataba a los niños como a esos niños que tienes que entretener durante el culto para que no molesten. Y tenían material bíblico, que eran su material, sus cuadernos, libros, que esos, yo además, yo sé dónde se compran, está muy bien. Y ay, pues venga, la historia de Noé. A ver, ¿dónde está Noé? Pues mira, Noé está ahí. Ay, pues Noé está ahí, pues mira, ¿y qué está haciendo? O sea, era un poco hablar sobre la historia como si sin ningún tipo de enseñanza, de profundidad, de valor, ningún tipo, nada que le pudiese de verdad ser valioso a los niños. Los niños, los remanentes, no son simplemente un objeto o un origen de molestia y de ruido. Y tampoco tenemos que llevarlos por el lado de, bueno, pues que memoricen versículos y que... No, son personas, como tú y como yo, que esas personas necesitan escuchar el Evangelio, como tú y como yo, con em, con su característica de que necesitan que se lo explicamos de una forma sencilla y clara para ellos. Es decir, el culto infantil es igual de importante que el culto principal de la iglesia. Y hay que darles la palabra con la misma responsabilidad, cuidado y amor que con la que se la damos a los adultos en la iglesia. Y quizás a veces con un poquito más de intención. Porque lo que estamos haciendo es levantando o no levantando a los discípulos para la próxima época. Estamos haciendo o no haciendo la evangelización del mundo de cara al futuro. Y si esperamos a que los niños crezcan y ya en su edad adulta se interesen y empiecen a profundizar en la palabra, los perdemos porque cuando ellos no entienden el Evangelio, porque yo les estoy dando y estoy haciendo con ellos otras cosas, cuando crezcan no van a querer esto. ¿Qué van a querer? Lo que hay en el mundo les va a parecer más apetecible y más interesante. Porque no son tontos los jóvenes. Saben dónde tienen que ir y saben lo que es interesante, lo que es bueno y necesario para ellos, aunque a veces se confundan. Pero en este sentido, ellos saben. Y como no, muchas veces les ha explicado bien el Evangelio y se les ha tomado por niños pesados que tienes que entretenerles o por tontos, no quieren seguir ahí. Bueno, esto es un tema muy amplio como para resumirlo en unos pocos minutos. Quedémonos con esto. Yo tengo que levantarme como el templo espiritual para salvar la posteridad, para salvar la posteridad, lo que viene después, para levantar a los Timoteos, pero desde niño, como dice la palabra, que su mamá y su abuela, Loida y Eunice, ya le estaban hablando sobre Dios, ya le estaban dando.
el mensaje a Timoteo desde pequeño. Así, cuando nosotros preparemos la posteridad, tengamos o no tengamos hijos, porque esto es un aspecto de comunidad, de iglesia y de pueblo, no es un aspecto solamente de padres, tenemos que levantarles con el pensamiento de las 237 naciones, del mundo, de todas las naciones, que sean remanentes globales, que puedan ir a cualquier lado y predicar en cualquier lugar, momento, que podamos estar levantando también esa sanidad en que los remanentes tienen que experimentar por cuando todos han sido dañados, todos han sido eh, maltratados de muchas formas y heridos, porque todos los niños tienen estos problemas y que ellos puedan pensar en cumbre, es decir, pensar en ese lugar alto, primero espiritual, pero también con sus talentos, con los talentos que Dios les da, con los cuales tienen que levantarse en el mundo para glorificar a Dios y para hacer la evangelización de todo el mundo. Y vamos terminando. Tenemos que levantarnos como ese templo espiritual en mi campo. Y aquí ya nos centramos en nuestro campo, en nuestra región, en el lugar donde yo estoy. Tengo que levantar discípulos. Em, Hay dos formas en las cuales una iglesia puede hacer el ministerio o el sistema de células, ¿vale? Es una palabra que se suele utilizarle células o cada contexto, cada corriente lo utiliza de una forma, no pasa nada. Esto el otro día se lo expliqué a los obreros. Podemos pensar en simplemente, oye, pues, ¿quién quiere tener en su hogar un lugar para compartir la palabra? Así que gente de la iglesia, normalmente obreros, personas como vosotros y vosotras, se levantan y, ay, pues yo en mi casa quiero tener ese lugar. Entonces, un día a la semana se va a ese lugar, se da culto, se comparte la palabra y a través de esta persona se empiezan a llamar, a invitar a personas para hacer ese grupo y de ahí hacer la evangelización del mundo. Sin embargo, nosotros, ¿cuál es el pensamiento que tenemos? Bueno, tenemos que levantar obreros en todas las regiones para hacer la evangelización del mundo. ¿Qué quiero decir? En cada pueblo, cada barrio, cada ciudad, en cada campo es diferente. Tiene que levantarse al menos un obrero, un discípulo, para que alrededor de él se haga esa evangelización y tener ese lugar como iglesia regional. ¿Que hay dos personas en una misma región? Pues juntos hacen el trabajo en equipo. Pero es decir, hay que pensar en regiones y a veces tenemos que hacer la estrategia. Oye, es que en nuestra iglesia lo estamos haciendo de esta forma, pero es que no hay nadie en tal barrio o en tal parte de la ciudad o de donde sea. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un campamento de evangelismo en aquel lugar, de forma particular, ¿vale? Y hasta que no encontremos un discípulo, no paramos. Y ahí Dios va a obrar. Se levantará un discípulo y a través de ese discípulo se levantará un aposento alto, un discipulado. Esa persona se convertirá en un obrero y se abrirá una iglesia regional alrededor de él. Y él va a encontrar otros discípulos en su campo 24 horas. Dios tiene que levantarme como un templo espiritual en mi región, donde yo estoy. Y a través de mí, la obra se hará. Será ese foco de luz. ¿Qué tengo que pensar? Y eso luego lo vamos a ver en el siguiente grupo. Esto en concreto lo vamos a ver un poquito más después. Yo, en mi campo, puede que esté solo o puede que esté sola, que no tenga nada, medios, quizá economía, etcétera, etcétera. Y que no tenga nadie. No hay nadie más, ni de mi iglesia, ni o con quien yo pueda hacer ese trabajo en equipo. Estoy solo y no tengo nada. Pero ahí lo voy a encontrar todo, porque es lo que Dios hace, es lo que Dios bendice, es donde Dios prospera. Así que como obrero en el campo, que yo me estoy levantando, tengo que darme cuenta de que solo necesito la obra del Dios Trino, de que solamente a través de Jesucristo yo he encontrado respuesta, yo lo tengo todo, soy libre, tengo todo poder y autoridad, y es el único nombre que necesita ser clamado en este lugar. Cuando yo entiendo la respuesta de solo, que solamente es ese nombre
y solamente es ese mensaje que tengo que transmitir, van a llegar respuestas a mi alrededor. Van a llegar respuestas. Y van a llegar respuestas que solamente son para mí, por cuanto Dios tiene un plan concreto para mí en mi campo. Son respuestas únicas, es lo único, respuestas únicas para mí, que Dios tiene expresamente para mí y para mi campo. Otra persona no las puede recibir, no es para el que primero venga, es el plan de Dios concreto para mi vida que yo puedo experimentar por cuanto estoy en un lugar disfrutando de esa respuesta de solo Jesucristo. Y luego van a llegar las obras enormes. Las obras de la recreación. Como dice 2 Corintios 5:17, Dios hace nuevas a todas criaturas, pero también habla la palabra de Dios que Dios hace nuevo todas las cosas, Dios cambia las familias, Dios cambia las regiones, cambiará el barrio y cambiará la corriente espiritual de aquel lugar. Es decir, Dios hará esa recreación, hará nuevo todo a través de este obrero que se levanta en el campo. ¿Qué es lo que sucedió con los obreros, como por ejemplo Aquila y Priscila? Si nosotros nos dirigimos a Romanos capítulo 16, que es el último capítulo de este libro fantástico, vamos a encontrar los saludos a Aquila y Priscila. Romanos 16:3. Saludad a Priscila y la oradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Qué es esto? Aquila y Priscila, que son, que no eran romanos, pero que vivían en Roma, tienen que salir porque Claudio les echa. Después, ¿qué hacen? Vuelven otra vez a su campo y alrededor de su campo, bueno, digamos que en medio de su campo, mejor dicho, se establece esa iglesia regional que hay en su casa. Ellos, obreros, colocan su casa como iglesia para evangelizar el mundo. Y ahí se van, perdón, reuniendo los miembros de iglesia, los creyentes, para hacer esa iglesia y que ahora sí, a su alrededor, se predique el Evangelio y pueda resplandecer la luz de Cristo. Así de fácil y así de sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Levantarme como ese templo espiritual en mi campo y también como ese templo espiritual que pueda salvar el mundo entero. Aquila y Priscila lo hicieron. No les importó tener que huir de un lugar a otro, tener que apañarse, tener que buscar, digamos que una nueva vida en otro sitio, encuentran respuesta. Y están en Corinto con el apóstol Pablo y luego van a otra iglesia también a servir, después vuelven a Roma de donde ellos estaban haciendo sus negocios y ahí es donde ellos son luz. Levantan el templo espiritual en el campo. Y por eso Pablo los incluye en la parte de saludos a sus colaboradores y a sus hospedadores y también, como dice, a aquellos que le han defendido y que han dado su vida por él. Así que de esta forma tenemos que levantar ese templo espiritual. Un lugar donde la gente vaya a encontrar sanidad, donde la gente vaya a encontrar respuesta. Así que como conclusión, que nosotros podamos ser como ese Aquila, como esa Priscila o como aquellos tantos nombres que aparecen aquí en este libro, Romanos capítulo 16 y también creo que en Colosenses capítulo 4 hay una parte también reservada para saludos especiales, aunque bueno, saludos hay en todas las cartas. Así que si nos levantamos primero como ese templo espiritual dentro de nosotros y organizamos correctamente nuestra vida en este aspecto, Dios puede obrar mucho a través de nosotros, siempre con ese pensamiento de obrero, con los ojos espirituales abiertos para hacer la evangelización del mundo. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer con nosotros? Y esto nace desde la perspectiva de las 24 horas. 24 horas dentro del Evangelio, dentro de la evangelización del mundo. 24 horas con nuestra identidad de hijos de Dios. 24 horas cada día, en día del Señor, tiempos en concreto como los 10 días del aposento alto, los 40 días
que luego estuvieron en el Monte de los Olivos, 3 años con el ministerio de Jesucristo. No importa, pero que estemos dentro de este plan. Vamos a orar y así pasaremos a nuestro tiempo de fórum. Señor y Padre, gracias porque nos has dado el privilegio de poder vivir 24 horas contigo. No únicamente un tiempo al día, un tiempo a la semana, al mes o al año, sino que ya esa cortina gruesa que separaba ese lugar santísimo del resto ha sido quebrada, rota, rasgada. Señor, que podemos estar hoy en tu presencia. Y es que lo estamos, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tu presencia nunca nos abandona. Gracias porque el Espíritu Santo siempre mora en nosotros. Y Jesucristo, Señor, que en ese día en el cual nosotros abrimos la puerta tras la llamada suya, mora en nuestro interior, en nuestro corazón, gobernando, Señor, nuestra vida. Te pedimos que no nos dejes olvidarnos ni un solo momento de esto y podamos vivir dentro de esta realidad, no dentro de la ficción y de este mundo virtual que nos engaña, nos manipula y todo lo tergiversa, sino dentro de la realidad espiritual, que aunque no vemos a veces con nuestros ojos, es lo que sentimos y es la absoluta seguridad en nuestra vida. Señor, danos la gracia para levantar este templo espiritual en nuestra vida, este templo espiritual dentro de nuestro trabajo y nuestra ocupación, este templo espiritual para salvar la posteridad y este templo espiritual para salvar nuestro campo y nuestra región. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.